Y bueno, amigos, lo que aparentemente era un secreto a voces ha terminado llegando, que es la destitución de Xabi Alonso, o en este caso un aparente mutuo acuerdo que ha terminado por finiquitar algo que seguramente ya se me había filtrado un audio. Ya era fácil prever que esto iba a terminar sucediendo. Realmente no se sabe si renunció, si hizo una cosa, si hizo la otra, no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, lo cierto es que ahí está. Esto ya ha finalizado y yo creo que sí el Madrid necesitaba un cambio, ¿no? Pero está Arbeloa y vamos a realizar un video en el que vamos a analizar primero dos cositas de lo que aparentemente sucedió cuando estaba Xavier. Y también vamos a ver otra cosita aquí que tiene que ver con Álvaro Arbeloa, porque ya se están viendo algunas cosas del nuevo entrenador del Real Madrid. Así que vamos a arrancar este video, no quiero enredarlo mucho. Y lo primero que quería colocarles, muchachos, y no sé por qué no se ve, vamos a darle un pequeño break aquí. Es esto de José Luis Sánchez, que bueno, hay gente que no le cae bien, pero es una persona que indiscutiblemente está de alguna manera relacionada muchas veces con el club. Vamos a escucharlo. Primer equipo, a mí lo que sí me dicen es que Antonio Pintus vuelve con Álvaro Arbeloa. Antonio Pintus sí va a estar en la preparación física del cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa. Un jugador que ha trabajado con él, dice que ha sido clave en los éxitos con el Real Madrid. Yo estaba hablando con él ahora y me decía que es una persona muy importante. Me hablan también de una conversación que hubo entre el presidente y Xabi Alonso, en la que el presidente le traslada la preocupación que tiene por la preparación física del equipo, por qué se exprime tanto a los jugadores, sobre todo a los que vuelven de lesión, por qué no se da ese margen de recuperación, por qué se exprime a esos futbolistas en vez de contar con algún jugador de la cantera durante 20 o 30 minutos, en vez de cambiar a tantos jugadores de posición, por qué no subir a alguien de la cantera para esos 20 o 30 minutos que dosifique ese jugador de la primera plantilla. El tema de las lesiones ha sido clave, y me dicen también que la imagen del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona ayer es algo también importante, que el Real Madrid no puede dar esa imagen después de la imagen que da en la semifinal frente al Atlético de Madrid, que el partido es horroroso. Me dicen que la final contra el Fútbol Club Barcelona hay momentos donde el Real Madrid no puede dar esa imagen y el Real Madrid no puede darse por satisfecho por perder una final contra el Fútbol Club Barcelona dando una buena imagen. Me dicen que si no ganaba la Supercopa era muy difícil que continuara. Me estaban contando que es verdad, como contamos, en Vitoria había un ultimátum, vamos a ver qué pasa en la Supercopa. Pues bien, la imagen que ha dado el Real Madrid en la Supercopa ha sido definitiva para que Xabi Alonso no siga al frente del Real Madrid. Hay también un día importante, el día del Betis, aunque el Madrid gana 5-1, el equipo se cae y se cae físicamente, que es en lo que se incide mucho desde la directiva, en el trabajo físico del equipo. Se gana 5-1, pero con el 3-0 el Betis se puede volver a meter en el partido prácticamente, 3-1, 2 balones a la madera. Y entonces también se dice, oye, ¿por qué el equipo está tan mal físicamente? La figura de Pintus ahí es importante porque desde el club se considera que Pintus es una persona clave en las últimas Champions del Real Madrid y no se ha contado con él. Y entonces hay ese punto de fricciones ha llevado a o se gana la Supercopa o Xabi Alonso está fuera del Real Madrid. Y eso es lo que ha ido sucediendo. A mí me lo han estado contando ahora cuáles eran los puntos, pero preparación física, mal feeling con los jugadores y la mala imagen dada en la Supercopa de Arabia, detonantes para que Xabi Alonso no siga al frente del Real Madrid. Una de las cosas que más me preocupa a mí en todo esto es que todavía Pintus esté por ahí en plan Real Madrid. Yo no acabo de entenderlo definitivamente. Hay muchas cosas que no acabo de entender en el Madrid. Yo creo que Alonso, muchachos, repito, yo estoy de acuerdo en que había que dar un cambio porque era evidente que Alonso no estaba bien con los futbolistas. De alguna manera había algo que estaba medianamente roto ahí o completamente roto con muchos futbolistas muy pesados. Pero también entiendo que Alonso es víctima de la circunstancia que hoy es el Real Madrid. Es que es una locura el club que nos hemos convertido es absolutamente de locos, de verdad, en todos los sentidos. Y lo de Pintus, bueno, alguien me imagino que le encontrará algún tipo de sentido y razonamiento a todo esto de Pintus, que vuelve con Arbeloa. Vamos a ver qué es lo que sucede y enseguida, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si realmente el problema es que no estaba Pintus en como tal ahí, ¿no? Yo de verdad no sé ya ni qué decirles al respecto. Pero bueno, vamos a continuar. En este caso quiero escuchar algo de esto porque sí, pese a que yo considero que Alonso es probablemente más víctima de la culpa que tiene, creo que Arbeloa pienso que lo va a hacer bastante bien y algo me ha entusiasmado y ya van a escuchar porque escuchemos este otro clip. Y rascar un poco más. Preparación física. ¿Depende solamente del cuerpo técnico y del preparador físico? Una cuestión de jugadores. ¿O depende de los jugadores? Hay pesos pesados que andan en los entrenamientos. Eso me lo han dicho a mí hace una semana. Jugadores importantes que andan en los entrenamientos. Jugadores entran en la hora límite que dice Xabi Alonso, que es una hora antes, y no hablo solamente de Vinicius, que la gente no se equivoque. Vinicius se la criticó cuando se le tenía que criticar y ayer se la elevó porque ayer hizo un partidazo y se echó al equipo a la espalda. No hablo solo de Vinicius, que la gente no me malinterprete. Pero hay jugadores que entran en la hora límite y en cuanto acaba el entrenamiento se pegan una ducha y se van. ¿Tiene que estar Xabi Alonso o Sebas Parilla
o Ismael Conforte, que es el preparador físico, Camenforte, ¿no, José? Sí. Camenforte. Tiene que estar diciendo, oye, chicos, ir al gimnasio después, por favor. Oye, chicos, trabajo de prevención. Oye, chicos, no comáis esto. Oye, ¿de verdad? ¿Esto es el Madrid? Porque es que depende mucho del jugador. Que Xabi Alonso se equivoca en muchas cosas, y yo soy el primero que lo he dicho, que el Madrid no juega nada. Pero hay una plantilla que no estoy seguro de que sepa que representa el escudo del Real Madrid. Y vamos a ver, espero que sí, que Arbeloa llegue y haga sentar la cabeza a muchos. Una plantilla que ya no tiene el paraguas de Xabi Alonso, Edu. Pero esta plantilla no tenía el paraguas ya de Ancelotti. Es que el año pasado dijimos lo mismo. Esta plantilla, con Mbappé, con Ancelotti no gana nada. Y ahí dijimos, oye, ahora van a tener que correr porque Ancelotti era el padre de todos, porque jugaban todos por... no había meritocracia. Llega Xabi Alonso, igual, lo mismo. Entonces, tiene que haber una simbiosis y una conexión entre jugadores y entrenador y cuerpo técnico que está claro que con Xabi Alonso no ha habido. Culpa de las dos partes, digo yo, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa con Arbeloa. A ver, es que mira, estoy bastante de acuerdo con esto y una de las informaciones que seguramente más preocupan es que, bueno, vamos a meter a Arbeloa ahí, que probablemente no sea mejor entrenador que Alonso, que no quiere decir que sea un mal entrenador, no sea mejor que Alonso, es mi criterio, que probablemente tenga menos, o no, tiene menos experiencia sin lugar a dudas, a metérselo a estos muchachos que ya demostraron que son una trituradora de entrenadores, al menos desde que se juntaron. A mí es que sinceramente me preocupa, pero creo que Arbeloa pues tiene por lo menos un carácter importantísimo y yo creo que es algo de lo que probablemente sea como que a lo que más nos agarremos a día de hoy. Preste mucha atención a este clip y en breve cerramos con uno más que interesante. Eres mouriñista. Claro. ¿Y qué es el mouriñismo? Bueno, eso es algo que cuando estuve en Onda Cero, que has sacado algunas imágenes, pues bueno, intenté explicar un poco lo que significaba, ¿no? Que no era tanto pues idolatrar a José, a quien le tengo un cariño muy especial, sino es una manera de saber hacer las cosas, de ir siempre de frente, de no tener miedo a ser como tú eres y bueno, quizá un poco pues sí que es verdad que bueno, intento ser lo más mouriñista posible. Maravilloso, maravilloso porque yo creo que hay un video de Conte que mañana se los voy a poner en un video que voy a subir bien tempranito. Hay un video de Conte que habla de, bueno, somos profesionales, ganamos un montón de dinero para dar la cara por este club, un montón de cosas ahí bastante interesantes. Y yo creo que ese perfil de entrenador es lo que necesitan estos muchachos. Uno que mira, Jude Bellingham, si usted va a hacer esta temporada lamentable, usted se va al banquillo, Vinicius Junior, Mbappé, el que sea. Algo así necesita este equipo probablemente para acabar de explotar y que se empiecen a tomar medidas o para darle un rumbo definitivo a este equipo que la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? Me parece que tiene un carácter y ojalá haya aprendido bastantes cosas de Mourinho, sobre todo en este tipo de problemas, porque sí, el Madrid tiene un problema futbolístico, pero creo que el problema seguramente el que menos peso tenga en toda esta disfunción sea el problema futbolístico a día de hoy. Cerramos con este video que, bueno, seguramente sea el protagonista de la miniatura de este video largo. Como sabéis, el mejor ataque es una buena defensa. ¿Quién es defensa aquí? ¿Quién es delantero? Él. ¿Quién juega de delantero? Yo. Tú y tú. A defender. Mira, es que me lo imagino esto llegando el primer día Arbeloa al Real Madrid. Nadie defiende, todos quieren ser atacantes, todo el mundo quiere hacer su juego como le da la gana. Y es un video bastante particular porque este hombre Arbeloa estaba entrenando a estos chicos creo que es de la Kings League, esto no tengo ni idea. Un equipo esto obviamente que no es ni profesional y ahora es el entrenador del Real Madrid. Es lo que me imagino que va a pasar mañana en el primer entrenamiento de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid. Repito, aquí hay que apoyar a este hombre a muerte, ya no hay nada, no tengo ni siquiera que explicarles por qué tenemos que apoyar a muerte a Arbeloa, pero la verdad es que me preocupa bastante, aunque mira, esta es la típica temporada en la que el Madrid va y gana la Champions y este hombre va y le mete 3 Champions seguidas al Real Madrid por cómo se han ido viendo las circunstancias y por esa inercia que tiene el Madrid, aunque mucha gente lo ve difícil, yo la verdad lo veo que puede ser un escenario muy Real Madrid-esco. Chicos, hasta aquí este video. Gracias por acompañarme. Mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao, chao.